de hablar de estos famosos dolores de cabeza. Para esto recibimos a nuestro especialista, doctor Byron Salazar, neurocirujano. Bienvenido, doctor, y gracias por su presencia aquí en Saboreando la Mañana. Y lo habíamos anunciado, ¿no? Conocer este tipo de migrañas, cuáles son los dolores que afectan a la cabeza. Empecemos por determinar y conocer qué es una migraña y en qué se diferencia de un dolor de cabeza común, de una jaqueca, cefalea. No sé si está bien utilizado el término médico. Mil disculpas si no lo hice bien. Cuéntenos, por favor. Bueno, yo creo que en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Realmente es un tema muy interesante porque cuando nosotros hablamos de dolor de cabeza, primero tenemos que entender cuáles son las estructuras que duelen. Correcto. Nosotros sabemos que duele la piel, el tejido subcutáneo, el periósteo, lo que recubre el hueso, las membranas que se llaman meninges que recubren al cerebro, los vasos y las arterias. Realmente el cerebro no duele. Pero tenemos otras estructuras también como las amígdalas, la lengua, que pueden irradiar un dolor, ¿no? Entonces realmente los dolores de cabeza o cefaleas, como usted bien dijo, uno se puede clasificar de una manera general entre primarias y secundarias. Estas primarias que generalmente suelen ser dolores de cabeza entre los cuales está la migraña. Hoy tenemos ahí los dolores de cabeza, por ejemplo, por tensión, por mucho estrés, que realmente se manifiestan como una banda alrededor de la cabeza. Tenemos la dolor de cabeza cuando hay algún tipo de afección de los senos paranasales, cuando tenemos los dolores atrás de la frente, atrás de los pómulos. Tenemos los dolores por hipertensión arterial, que realmente uno tiene un dolor atrás en la nuca, ¿no? Y dentro de lo que ya vendría a ser propiamente, digamos, las migrañas, que son un tipo de alteraciones vasculares de las arterias, que tienen una clínica un poco interesante. Son dolores de cabeza que muchas veces atacan a todo un lado del cuerpo. Son dolores de cabeza que se asocian con náuseas, con vómitos, muchas veces con alteraciones de la vista, que uno comienza a ver estas estrellitas que se prenden y se apagan, sensaciones en la cara, en las manos, ¿no? Que obviamente duran por más o menos, generalmente se resuelven en 24 horas y muchas veces tienen estas alteraciones visuales que uno comienza a ver aparte de esas estrellitas como figuras geométricas, ¿no? Pero se resuelve. Eventualmente tenemos otro tipo de dolor de cabeza que usted bien dijo ahorita, que es ese dolor que está atrás del ojo y que de repente el ojo se vuelve rojo, 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 comienza uno con tener un poco de congestión nasal, que ese tipo de dolor de cabeza se llama en salvas, ¿no? Que es otro tipo de dolor de cabeza, ¿no? Entonces esos son los dolores primarios, los dolores que más o menos requieren un tratamiento clínico, que no son peligrosos. Pero tenemos otro tipo de dolores, en cambio, que son los que a nosotros nos preocupan. Dolores de tipo vasculares, que muchas veces son los definidos por el peor dolor de cabeza de la vida, que pueden pasar en un momento a otro de una manera brusca, que uno puede tener pérdida de conciencia, uno puede tener crisis convulsivas. Entonces ya pensamos en alteraciones como tumores, de malformaciones de arterias venosas, ¿no? Quistes cerebrales, que son muy frecuentes en la infancia con malformaciones de arterias venosas. Entonces esos son, digamos, la otra cara de los dolores de cabeza, que son más graves y que muchas veces requieren un tratamiento quirúrgico en la mayoría de las veces para resolver la causa. Ahora si hablamos precisamente de las migrañas, no irnos al extremo de estos dolores, pero es súper importante si usted tiene alguno de los síntomas que el doctor mencionó de estos dolores que ya se pasan más allá que una migraña, un dolor de cabeza, lo más importante siempre es asistir donde un especialista, él hará todos los chequeos que sean necesarios para determinar qué es lo que pasa. Ahora si hablamos, Doc, de estas famosas y conocidas migrañas, ¿es común que pueda pasar esto? ¿Es común que a una persona, no sé, yo tengo una tía que dice cada 2, 3 días tiene migrañas o una vez a la semana seguro tiene migrañas? ¿Esto es normal o no es normal y hay que hacerse tratar? Bueno, realmente, claro, como había indicado, este tipo de migrañas, ¿no? A veces nosotros tenemos distintas clasificaciones, una migraña común, la clásica, que tiene un aura. Entonces, cuando viene acompañada de estas náuseas, vómitos, de esta periodicidad muchas veces, el tratamiento, pues claro, es identificar la causa que desencadena estas migrañas. Muchas veces puede ser la dieta, comer mucho chocolate, mucho alcohol, café. A veces fumar mucho café, té, quesos, comida china. Entonces muchas veces son factores desencadenantes que comienzan estos dolores de cabeza y obviamente se hacen estos dolores unilaterales, con náusea, con vómito, con esas alteraciones visuales. Pero no es normal que a alguien le esté doliendo. Hay una predisposición. Entonces nosotros afecta a las personas que tenemos predisposición a la migraña. Entonces, claro, uno más o menos como tratamiento inicial, nosotros lo primero que decimos es que hay que cambiar estos factores que desencadenan la migraña. Okay. Entonces, comenzar a comer mejor, evitar los chocolates, las colas, las cafeínas, obviamente lo que es alcohol. Entonces, hay un cambio inicial de dieta. Y obviamente dentro de todo lo que hacemos los estudios, obviamente hacemos estudios de imagen, de laboratorio, de sangre para descartar otras causas.
Entonces, claro, estos dolores realmente son benignos. Eso quiere decir que no se necesita un tratamiento quirúrgico, pero sí tienen que ser bien diagnosticados para obviamente dar un plan terapéutico global a la persona para que obviamente pueda evitar estos factores y pues pueda manejar estos dolores. Entonces, dentro de los tratamientos nosotros podemos dar tratamientos profilácticos. Es decir, vamos a dar un tipo de medicación que si el dolor de cabeza es tan intenso, 10 sobre 10 todos los días, con una medicación preventiva pueden disminuir la intensidad y la frecuencia. Es decir, le dolerá 2 veces a la semana, tal vez a un nivel de 3 sobre 10, algo mucho más manejable. Y por supuesto, porque sabemos que va a doler, damos una medicación para el ataque de migraña, ese dolor incapacitante que muchas veces el sol le molesta, la luz le molesta, le manda al cuarto, no puede hacer nada. Pues obviamente hay ciertos tipos de medicaciones que atacan eso y resuelven ese tipo de caso agudo, vamos a decir así, ¿no? Pero quizá algunos pacientes ya como que han normalizado esto de vivir con el dolor de cabeza y quizás hasta se ha normalizado esto de automedicarse, ¿no? Con estos analgésicos de venta libre, que paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, qué sé yo. Y quizá ya están ahí en el velador, en la mesita de noche de la casa y todo el tiempo. ¿Eso es recomendable? ¿Esto cuál sería su consejo como especialista a estas personas que quizá se acostumbraron a vivir esto? Está molestando una pastillita todos los días. ¿Cuál sería su consejo como especialista, doctor? Bueno, yo creo que es normal tener dolor de cabeza. Nosotros tenemos que, por el estrés, por la presión, por cambios emocionales, vamos a tener dolores de cabeza, por una caries, sintomatología de los senos paranasales, pero si vemos que el dolor de cabeza no pasa a pesar de estas medicaciones normales que tenemos, estos analgésicos, y comienza a afectar la vida diaria, comienza a tener estas afectaciones de luz, de sonido, que hay náuseas, que hay vómitos, y es algo muy consistente, pues esto quiere decir que ya tenemos que investigar más. Entonces, generalmente ahí nosotros recomendamos que los pacientes puedan acercarse a su médico, principalmente neurocirujanos, neurólogos que tienen esa experiencia del manejo de estas migrañas, para justamente hacer los estudios necesarios para descartar casos más graves, digamos, estas otras patologías, y dar un plan terapéutico global, ¿no? No solo se trata de dar un fármaco y regrese después de 5 días, ¿no? Tenemos que dar cambios de factor de día, de dieta, obviamente, maneras también que el paciente se relaje, no identificar la causa de lo que está desencadenando estos dolores de cabeza para que pues el paciente pueda realmente evolucionar favorablemente. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. De verdad que es súper importante porque es bastante común que mucha gente tenga estos dolores de cabeza, que ya vayan a migraña y saber que después de lo de la migraña, el siguiente día sientes como esa pesadez, como que todavía no estás bien y por supuesto resulta incapacitante. Vuelvo a repetir, siempre lo mejor será visitar al especialista y no automedicarnos, porque mucha gente, como decía el gordito, ya tiene la medicina al lado, dolor de cabeza, me tomo pastilla, listo, pasa y continúo, pero no es así. Muchísimas gracias al doctor Byron Salazar, neurocirujano, por haber estado junto a nosotros el día de hoy y hablar, por supuesto, de esta migraña o dolores de cabeza. Gracias, doc, por haber estado junto a nosotros y por toda su explicación. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos 10:21. No se mueva.